Que tengan ustedes buenas noches. Hoy es el lunes 23 de julio y tenemos un programa que la verdad es que yo estaba esperando hace mucho tiempo tener. Nos acompaña el profesor, sociólogo, historiador, intelectual, académico Hugo Neira, con quien vamos a revisar lo que está pasando en el país, lo que ha pasado antes, cómo se conecta con lo que está pasando en estos días y sobre todo tratar de entender un poco lo que viene para el futuro. Y en los últimos minutos del programa vamos a conversar con el señor Mario Ríos Espinosa, que fue director hasta hace poco ejecutivo del programa Jaliwarma, que pues se ha visto imbuido en este escándalo vinculado con la intoxicación de 598 niños en un colegio en San Vicente de Cañete. Así que ese es el programa de hoy, pero vamos a darle la bienvenida y un gentil agradecimiento al profesor Neira por acompañarnos, muy generoso. Y muchas gracias, a tus órdenes, ¿no? Conversemos. Profesor, empiezo por hacerle la pregunta que ha tratado usted de resolver en todos sus últimos libros. ¿Qué es la República? ¿Qué es el Perú? ¿Qué somos los peruanos? Mira, el Perú es una entidad que la respeto tanto que me entra pavor intentar definirlo, ¿no? Me parece gigantesca. Y yo más modestamente, como soy sociólogo más que nada últimamente, predomina en mí la sociología, mi tercera formación, ¿no? Me he pasado la vida estudiando, pues, ¿no? Historia, ciencias políticas en París, y no ciencias sociales en París. Ya era profesor, pero hice una tercera carrera. Si me tuviera tiempo, haría biología, por ejemplo, ¿no? Sí, Una ciencia. ¿Sabes? Yo prefiero pensar en la sociedad peruana y encuentro lo que he dicho en un artículo en El Comercio que probablemente has leído, que yo encuentro que hay tres sociedades en el Perú, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que el Perú rápidamente, porque esto no es ideas mías, sino lo está en las estadísticas del INEI, que es muy bueno, las informaciones, hay una sociedad en este momento, en primer lugar, urbana, por primera vez, ¿no? Contando las ciudades también de la sierra. La gente, los peruanos vivimos en ciudades más que en el campo. El campo es casi 10%. Luego es una sociedad costeña. Por primera vez en 3.000 años, el 70% de la población peruana está en la costa y las comunicaciones que eso implica, y 30% en la sierra. Es la primera vez. Y en tercer lugar, es un país casi sin analfabetos, entre 5 y 9%. ¿Qué tiene en cambio de dificultad? Y a mí me aterra este hueco, este espacio. No se ha hundido la cultura peruana. Mi preocupación es la incultura, que lo dice el Banco Mundial, no tenemos recursos humanos. Me paro ahí porque me vas a preguntar alguna otra cosa. Sí, cuando habla usted de esta incultura que no ha hecho más que enraizarse en el país, quería yo preguntarle, cuando fue usted joven y tuve la suerte de conversar con usted hace un momento y nos contaba que hablaba con Porras Barnechea y con Pablo Macere y con Mario Vargas Llosa, ¿sentía que era parte de una generación con una vocación de información y de cultura más arraigada que la que hoy vive? Muchísimo más. El Perú de mi juventud es un país pobre, pero los pobres que iban a los mítines de Barrantes, de esa izquierda de Barrantes culta, y de los discursos de Adrián Latorre, eran cultos. No, eran pobres y cultos. Eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque cambiaron la educación secundaria. No sé si debemos hablar de esto más largo, pero Usted, por favor. bueno, yo estudié en el Melitón Carvajal. El general Odría, ¿no?, que era un tirano, un dictador, bueno, pero tuvo un general Mendoza que creó las grandes unidades escolares. Una cosa estupenda. Había una formación tecnológica, salían los muchachos, hacían educación técnica, a poder trabajar. En la misma gran unidad escolar había una formación en lo que llamaban secundaria comercial, y los de la educación secundaria común eran los que nos destinábamos a estudiar. Estudiábamos materias humanistas y también ciencias duras, o sea, literatura española, literatura latinoamericana, historia universal, historia del Perú, geografía, eran cursos. Y luego geometría, matemáticas, álgebra, química y física. Las ciencias predecibles, digamos. Que continúan en todas otras partes del mundo por cursos. En el Perú desaparecieron por áreas. Del año 90 las áreas no funcionan.
Tú no puedes hacer a la vez economía, historia y sociología. Eso es una barbaridad. Entonces, nos hemos salido del estándar planetario, donde la media es como se dice, la media. O sea, la secundaria es para hacer los estudios superiores donde uno profundiza y donde tienes que formarte una cultura universal. ¿Cómo es posible que desapareciera la gramática? Los peruanos hablan castellano porque sus padres hablan castellano y no conocen la gramática. ¿Cómo desapareció el curso de lógica? ¿Cómo desaparecieron los cursos de educación cívica, de gimnasia? Mira, si yo te cuento cómo era el Melitón Carvajal, te vas a creer, no me vas a creer. Íbamos a la sala de química, donde había un laboratorio. Íbamos a la sala de geografía, donde había mapas. En un colegio para el pueblo. ¿Por qué se destruyó esa educación para los hijos del pueblo? Yo vengo de colegios nacionales, entré en San Marcos tranquilamente, acabé en San Marcos, fui a estudiar a Europa, me llamaron, es decir, no hubiera podido hacer eso, y yo era un joven pobre que vivía en Lice con sus abuelas. Eso ya no se puede repetir. Y entonces esos amigos que tú has mencionado eran unos de los mejores, pero todas mis generaciones eran cultas y tenían una información general como para decirte, una base fundamental que solamente se puede tener en ese momento de la adolescencia, ¿no? Ahora, usted entra a la Universidad de San Marcos en el año 58, si no recuerdo Sí. mal, y luego viaja a Francia, en donde hace una carrera académica que hasta el día de Sí, hoy sí. continúa en el año 63. Cuando usted habla de la cultura peruana que se ha hundido y que de alguna manera ha perdido ese vigor que algún día tuvo, ¿a qué se refiere con cultura? ¿Cómo definimos esta cultura de la que usted tanto hace énfasis en su falta? Saber razonar, saber pensar, leer libros, leer periódicos, saber escribir, saber hacer un comentario. Esas cosas se enseñaban en los colegios y no han desaparecido en ningún sitio. Le ruego que mire cómo es el currículum en Ecuador o en Bolivia o en Chile. Son así. ¿Por qué el Perú? ¿Sabes que el 60% de los cursos en secundaria en el Perú son cursos de educación, de cómo comportarse en la sociedad? Y el 40% entonces son áreas. O sea, en pocas palabras, si no se asombre, no hay educación secundaria en el Perú. ¿Y esto cree usted que tiene algo que ver o que puede abonar en la idea que conversábamos antes de entrar al aire con el profesor Neira, de que vivimos en una especie de espiral cíclico en donde la historia no deja de ser pues una constante de repeticiones? Claro, porque no han tenido curso de historia. ¿Cómo se puede amar tanto el Perú? Estoy muy contento de lo que ha pasado con el fútbol. Verdaderamente ha sido algo que... Un bálsamo, ¿no? Sí, un bálsamo. Podemos llegar a niveles parejos a cualquier país del mundo. ¿Sabes qué? Este es el único país del mundo, de América Latina, que no tiene un curso de historia. Y el país más pobre. ¿Por qué le han quitado la historia del Perú? ¿Por qué? ¿Quién lo ha hecho? ¿Con qué derecho? Ahora, cuando usted plantea enfáticamente esa sustracción de la historia en la formación cultural de nuestros jóvenes, ¿por qué considera usted que es tan importante que un país entienda sus raíces y su historia para poder ver el futuro? Porque hay que saber qué cosas tuvimos de mal. ¿Tú crees que los jóvenes alemanes no ignoran qué cosas se hizo en el periodo de Hitler? Justamente lo saben para no repetirlo. ¿Cómo es posible quitarle la memoria histórica a un pueblo? ¿Por qué razón? No se pueden formar ciudadanos responsables. Entonces es un vacío terrible. Entonces no se puede hacer otras cosas. Conocer la historia universal, nos hemos salido de la historia universal, no la sabemos. Como si no nos importara. Como si no tuviera algo que ver con nosotros. Entonces no estamos en el planeta. Somos una especie de satélites del planeta. Y solamente nos miramos el ombligo, estudiamos un poquito los incas y nada más. Y esta apendización, vamos a decirle, del conocimiento, ¿cree usted que tiene que ver con que aquí en el Perú se enseña la historia de los peruanos, la historia de la República y por otro lado la historia universal sin ningún tipo de correlación entre lo que pasaba en el mundo con lo que pasa aquí? No se estudia mucho historia, no la hay, no existe. No existe, no hay un curso de historia. ¿Por qué?
Le pregunto a usted. Y le pregunto a la gente, ¿cómo aceptaron? Perdón a los peruanos por lo que voy a decir, ¿cómo soportó el pueblo que solamente hubiera clases por la mañana? No existe en el mundo. ¿Sabes? Yo he hecho mis cálculos. Clases por la mañana durante 10 o 15 años son 500 horas de clases por año. Lo que nosotros estudiamos, mi generación y los que tuvieron todavía secundaria completa, estudiamos 1900 horas. O sea, uno de nosotros, en un año de secundaria, estudiamos 3 años de secundaria actual. Y por lo tanto había más cursos. Éramos más ricos en el campo simbólico, en el conocimiento. El gran poder no solamente es el dinero, el gran poder es el conocimiento, lo que llama Bourdieu, un sociólogo francés, el capital simbólico. ¿Qué es el capital simbólico? Poder leer un texto, saber interpretarlo, hacer un comentario, y eso se enseña en la secundaria, en todas partes del mundo. Y nosotros por eso, ¿qué se ha perdido? El amor por la lectura, el amor al libro. En otras sociedades dirán, el internet, tienen laptop y leen. Si vamos a París en este momento, no en este momento es vacaciones, y miras un instituto, ¿sabes lo que ves? Los lugares donde dan clases y las salas enormes de lectura. O sea, practican la cultura digital, por supuesto que sí, y la cultura de libros. ¿Por qué en el Perú se lee tan poco? ¿Por qué? Porque no se acostumbraron, se han perdido hábitos del quehacer intelectual. Sí. ¿Qué reseñas hay de libros en los periódicos peruanos? Nadie sabe hacer una reseña. Y la reseña es fundamental. Es casi un estilo literario. Fundamental. Tiene que haber para criticar a un autor, decirle sí, no, etcétera, que se enteren. No se hace. ¿Sabes por qué? Porque no les enseñan en comunicaciones a hacer una reseña. O sea, es un país antiintelectual, satisfecho de sí mismo por el consumo que bien, que creen que ya esas cosas no se hacen, que ya fueron, lo siento mucho. En el mundo siguen habiendo libros. El saber no está en el internet, ¿eh? Porque cualquiera escribe en internet, el saber está en los libros. Y siendo usted un profesor de primera plana de una de las universidades más importantes del mundo, que es la Sorbona, ¿encuentra cuando viene aquí a su país cierto desprecio por la intelectualidad, por la cultura bien forjada, por la interrelación de conocimientos? Si tú supieras, los que estudian América Latina y el Perú saben más que el Perú que los peruanos. Ha habido casos, ¿no? Que gente peruanistas, así que me da pena decirlo, pero eso es muy grave, porque entonces tienes un pueblo que no está educado para la democracia, que no lee, no se entera y los manejan por los medios. Tienes la falta de curiosidad. No estamos preparados para el siglo XXI, hay que dar el salto científico, al salto de la tecnología, no lo estamos preparando. Entonces, estamos en un Perú extemporáneo. Y lo peor, lo más grave de todo, es que eso nos falta. Cuando, sin embargo, nos ha ido bien en la economía, pues no, el modelo ha funcionado hasta el momento, aunque en cada elección votan contra él, ¿no? Sí, que es curioso, ¿no? No, es curioso. Pero eso habla de la poca capacidad que hemos tenido los peruanos de traducir las virtudes de un modelo que ha combatido a la pobreza de manera eficiente y que ha reducido ciertas tasas con las que habíamos arrastrado desde la colonia. Mira, yo te voy a decir una cosa un poco fuerte, pero necesaria. Yo siento que hay una traición al pueblo peruano. ¿Por parte de quién? Por parte de las clases medias, que visto que los cholos llegaron a los colegios fiscales, fueron a los colegios privados. Mira, la migración andina es de los casos más extraordinarios que han pasado en el Perú. Dejemos el tema, ya lo sabemos, De Soto lo vio con tiempo, Matos Mar también, el otro sendero. Ese momento era el momento de hacer muchas grandes unidades de escolares, no lo hicieron y se empobreció. Esa población nueva, emergente, ha hecho dinero, pero no tiene cultura. Entonces tienen el temor que los cholos se vuelvan intelectuales cuando es su país. Y entonces, claro que no van a ser intelectuales porque no les han dicho que eso, si el dinero es suficiente, no es suficiente. El saber es fundamental.
Ahora, profesor, conversábamos antes de entrar al aire también de la relevancia del discurso del Politeama de González Prada, quien ayer recordábamos 100 años de su muerte. Yo había escrito un artículo en Montonero. Justamente, y hablábamos de lo relevante que son sus palabras, porque González Prada en un momento del discurso del Politeama dice: atrévanse a enseñarle a leer y a escribir a los indios a ver si en un cuarto de siglo no vuelve a ser digno el hombre. Pues bajaron a Lima y no encontraron colegio y cultura. ¿Por qué les negaron la cultura? La cultura humanista, la cultura que permite ser libre y no caer en las ideologías. Y humano. ¿Por qué les quitaron? Y humanos, fundamentalmente. La ternura. Yo me pregunto si esos asesinatos de feminicidio se deben a algo. ¿Te imaginas a Hualpa, el señor Hualpa que le echó querosene a una mujer y además deshaciendo su belleza? Piensa en los Hualpas que hay en el Perú. Jamás he escuchado un poema, jamás. No los educaron en el colegio en el sentimentalismo. ¿Qué costaba hacer un curso sobre Vallejo? ¿Qué estará haciendo esta hora mi Andini, Dulce, Rita de Junco y Capulí, ahora que me asfixia Bizancio y corre la sangre con un viejo coñac sobre mí? Oye, dicen que es muy malo tener memoria. La memoria es fundamental. Eso lo aprendí en la escuela primaria. Entonces, esas personas que hemos creado no tienen la educación del sentimiento. Las emociones las tiene cualquiera, hasta un perro tiene emociones, ¿no? Te enseña los dientes, te quiere morder. No. El ser humano se construye con sentimientos, con literatura, con novela, y no lo han tenido. Y entonces hemos creado un mundo de hombres agresivos que no saben amar a las mujeres. Eso es terrible. Ahora, permitiéndome volver a citar a González Prada en esta conversación, cuando Haces muy Prada bien. dice en Páginas Libres: no hagamos de esta una segunda Jerusalén y busquemos una solución. Le pregunto yo, para problematizar su teoría, Alemania, por ejemplo, que usted citó, en el año 33, cuando Hitler asume el control del Reichstag, era el pueblo más culto del mundo. Y habían leído a Goethe, y habían escuchado a Wagner, y se habían formado en la más alta cultura. Y no tuvieron temblor en la mano para fundir en Ciclón B a 6 millones de judíos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Fíjate, eres un hombre culto y es un problema el nazismo. Es un problema. Yo he escrito un libro sobre nación y lo he estudiado a fondo. ¿Sabes qué pasó? Es una cosa muy extraña. Hay un libro de Latorre, no soy aprista, pero hay Latorre, un libro que se llama Excombatientes y Desocupados. Cuando millones de jóvenes volvieron a la República del Weimar a los años 20, con un sentimiento de encono, porque ellos no habían perdido la guerra. Fue la retaguardia la que se hundió la economía. Esas gentes eran francamente personas sin clase social, eran personas amorfas y eran un lumpen que no tenía lugar. Además vino la crisis del año 29. Hitler entendió al lumpen y caminó con el lumpen. No era la clase obrera solamente, sino el pueblo. Y entonces él era un hombre, un outsider, y entendió a los outsiders. Quizá el primero de los outsiders. Claro. Con ayuda de Goebbels. Con los elementos mágicos de la oratoria de Hitler. Y además él era uno como ellos, había hecho la guerra, era un hombre sencillo y hablaba con una furiosidad. Pero había hecho la guerra como ellos literalmente, porque Hitler no fue un Ludendorff, no fue un Hindenburg, no fue un Moltke, fue un cartero. Hay que decirles a los amigos que nos escuchan que los nazis se creían de izquierda, nacionalsocialista. Si les decías que eran de derecha, te pegaban, ¿no? Ellos detestaban la burguesía, detestaban toda esa gente, eran el populacho. Y populacho, pues, manda y es fuerte. Ahora, permítame usted traer esta conversación fantástica a tiempo presente y al contexto que, como diría ella Latorre, el presente reclama. Esta falta de arraigo, esta falta de cultura, esta falta de sensibilidad hacia la estética, nos ha llevado a estos audios infames, nos ha llevado a esta falta de pudor con la que transamos, con la que vendemos, con la que hacemos de este país un rancho. Estamos en un riesgo muy grande. ¿Cuál es? El riesgo de la pérdida de confianza del pueblo a las élites. Y así comienzan las cosas terribles. Entonces, nunca hemos estado en mayor peligro.
¿Nunca en la historia del Perú? En la historia del Perú. En este momento es bien grave lo que pasa. ¿Por qué? Porque no creen en los jueces, no creen en la justicia. Hay una frase de Alberto Vergara que dijo, un buen texto de discutiendo con la señora McCabe, dijo, lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia. Y si se nos enfermó el aparato de la justicia, estamos perdidos. Cualquier cosa, un mal Congreso, un mal presidente, pero la justicia, yo la verdad estoy sorprendido. Siempre pensé que un juez y otro juez coimeaba, pero un aparato corporativo, este es un momento fundamental en que resolvemos eso o nos hundimos. Porque tambalea la República. Hay que apoyar a Vizcarra, hay que apoyar al presidente, hay que tener marchas para que ese hombre termine bien el 2021 haciendo una reforma del Poder Judicial. Es fundamental. Ahora, el Congreso ha declarado en emergencia por 9 meses el Consejo Nacional de la Magistratura, que de alguna manera es la quimera de donde salen todas estas víboras propensas a la coima y estos truhanes que lucran con el pueblo. ¿Podremos reformar realmente en la justicia en una generación y no en 4? Mira, dos cosas, ya antes que se me pierda. La señora McCabe dijo una cosa muy interesante del Dominical del Comercio. En el Perú se han olvidado que ha habido pensamiento peruano. Basadre, Manuel González Prada, Aya Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras, Luis Alberto Sánchez. Oye, no están en los textos. Pregúntale a un chico de secundaria si sabe que ha leído un texto de Basadre. Han muerto todos, los han matado, no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Y la señora McCabe dice, quiero que lean más, porque hay muchas gentes que comienzan a pensar de cero. No, hay un pensamiento sobre el Perú. Y claro está, las cosas se repiten. Hay una frase que me decías de Manuel González Prada, tremenda, ha pasado el tiempo, y dice el Perú, o hay gobiernistas, o hay gente que complota. Confabuladores e indiferentes. O indiferentes. Eso es el Perú en este momento. Hay una gran parte saludable del país que ya no quiere saber nada con la política y son indiferentes. Entonces estamos en riesgo cívico. Viene cualquier candidato populista y se lleva todo. Ahora, estoy de acuerdo con el diagnóstico que bien plantea, pero no solamente es cuestión de pensar en 1888 y González Prada. No, yo quisiera un libro en el Ministerio de Educación que tenga los grandes pensadores peruanos al alcance de los más jóvenes. Claro que sí. Y bien explicado. Que los lean. No han leído a Basadre, no conocen a Porras, no conocen a Valcárcel, no saben quién es Matos Mar. ¿Por qué? Macera. ¿Por qué? Porque a los profesores no les gustan los intelectuales. ¿A quién no les gustan? ¿A los profesores? A los profesores de secundaria. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia ideología. Le pido un corte y regresamos para hablar de eso, gracias. profesor. Hacemos un corte y regresamos con el profesor Hugo Neira. No se muevan. Son las 11:26 y el profesor Neira terminaba el bloque anterior diciéndonos que en el Perú no hay intelectuales porque los profesores no quieren intelectuales. Y mientras estábamos fuera del aire me acaba de decir una frase que yo tengo que repetir y preguntar. Me dice usted que hay un hombre que se llama Abimael Guzmán que mueve las cuerdas y que quiere evitar que hayan intelectuales. Abimael Guzmán no es cualquier persona, es un hombre muy inteligente, montó algo que la convirtió casi en una religión, ¿no? Es extraordinario, yo me quedo asombrado. En el libro de Zapata, he descubierto que a los maestros no les gustan los senderólogos, no los leen. En el libro de Antonio Zapata. De Antonio Zapata. Y Antonio Zapata dice muy claramente que Abimael Guzmán no decidió hacer una revolución en el Perú solamente, no, qué pobreza, no. El comunismo había sido Stalin, Mao, quizás Marx, y él era la cuarta espada. La cuarta espada, puesto que Mao había muerto y los chinos estaban volviéndose capitalistas. Y él iba a hacer la revolución mundial. En contra de Deng Xiaoping. La revolución mundial frente a la China de ese momento, que ya comenzaba a ser post-maoísta, en Ayacucho. ¿Y sabes qué? Le creyeron. Asombroso.
le creyeron. Qué enorme idea tenemos de nosotros mismos que el Perú iba a salvar el comunismo del planeta. Que, claro, cuando el presidente PPK hablaba que estamos a 2 dedos de la OCDE, o sea, tenemos una alta idea de nosotros, demasiada alta. Hay que tener amor al Perú, pero hay que tener espíritu crítico también, no esconder nuestras cosas. Uno no es antiperuano porque tenga que observar los grandes vicios y defectos. Porque a mí me preocupa esto, las gentes que no han cometido delitos como los jueces supremos y estas cosas, es que somos muy correctos, pagamos impuestos, nos paramos en la luz roja, no hay coimas por todas partes. Sobre esto le quiero preguntar. No somos una sociedad difícil. ¿Cree usted que esta indignación ciudadana que se ha fraguado una vez que hemos escuchado estos audios infames, tiene que ver con que nos hemos enterado de la pobredumbre de nuestra administración de justicia, o tiene que ver con que siempre lo supimos y miramos a otro lado tragando saliva? La verdad que no nos dimos cuenta que era tan grande, ¿no? Es una sorpresa. Y la segunda es una gran ocasión, ¿no? Es una gran ocasión de hacer para algo construir. Ahora o nunca. ¿A dónde vamos? ¿Qué construimos? La nación, que no la tenemos, la república, que no la tenemos. La república necesita ciudadanos, pero no todos los ciudadanos merecen esa república. Hay gente muy sana en el Perú, también, no hay que generalizar. Entonces es un gran momento. Las crisis son para eso, para probarnos la capacidad que tengamos de tener el coraje de encontrar resoluciones a problemas muy graves. ¿Qué suerte tiene el presidente Vizcarra de tener eso? Él es un poco el Valentín Paniagua de este momento. Paniagua se nos murió, qué lástima, qué gran presidente fue. Y presidente por el azar, ¿no? Se fue Fujimori, ya sabemos esto. Tiene una gran ocasión histórica, formidable. Y en los 2 años y medio prácticamente que le quedan al señor Vizcarra, ¿cuál cree usted que deben ser los 2 o 3 ejes que plantee sobre la mesa y en donde aboque todos los recursos del Estado? Mira, fundamentalmente el asunto jurídico, porque es eso fundamental. Me dicen, yo no lo conozco, el señor Chávarri, el nuevo fiscal. Sí. ¿Sabes qué me han dicho? Que es un hombre chapado a la antigua, recto, duro. ¿Y por qué quieren sacarlo? Me voy a meter un poco en política. Yo soy un profesor que no quiero hacer política, pero una vez puedo decir algo como ciudadano. ¿Sabes qué? ¿Quiénes están deseando que Chávarri no esté ahí? ¿Quiénes son los que pierden aquí? Nadine y Humala. Toledo también. Y un poco tal vez PPK. Porque quiere este señor poner a trabajar el tema Lavajato de verdad. Unificado. Claro, entonces, de verdad, porque hace 2 años que no se dice nada. Sí, estamos jugando a la ronda. Claro, entonces eso los mueve a todas esas gentes que son perdientes, incluso la señora, lo siento mucho, Villarán también tiene un problema ahí. Entonces, ¿de qué se trata? Y la propia trata? Keiko Fujimori, Hay señor un García. complot, hay una necesidad de golpe de Estado. Entonces es fuerte esto que dice. ¿Considera que hay una necesidad de golpe de Estado? Por supuesto, este es un golpe. Si Chávarri se va y el señor Ceballos, que no conozco, el ministro, con todo mi respeto... El señor Vicente Ceballos. No lo entiendo. Imagínate que a mí me nombren, me llamen, el director del diario 21 me llame a escribir. ¿De acuerdo? Por favor, venga usted. Muy bien, y lo primero que digo es que te tienes que ir tú. No entiendo. Lo está llamando el presidente Vizcarra y lo primero que dice es, ¿por qué no elecciones? O sea, ya, chao Vizcarra. ¿Qué es eso? No entiendo. Me parece malcriado, me parece un palabreo, una manera de figurar. No lo entiendo. No entiendo. Ni no comprender. Gringo soy. Entonces, ¿qué es eso? ¿Te llama un presidente? Te da el ministerio y lo primero que dices, fuera Vizcarra. No entiendo. Si no hay una secuencia lógica bien estructurada. No, es atrevimiento. ¿Sabes qué es eso? Se separó de Hay un sociólogo francés que ha explicado qué cosa es el achorado. El achorado es un prepotente individual, no partido. Sociólogo francés, hijo de peruanos. Claro, hijo de peruanos, sí, estupendo, ¿no es cierto? Y entonces que el achorado es el que se impone.
a lo que llama este sociólogo estupendo, dice al aplastamiento, al aplaste. Tienes que llegar a aplastar al otro, no es que le ganas, pero a llegar a esta frase, perdón por decirlo, te jodí mierda. Esa es la visión, no es vencerte solamente, sino joderte. Creo que literal, la frase literal, es te cagué mierda. En la academia, ¿no? En el sociólogo francés, traducido al castellano, o sea que... Sí. No, esto es lo que tenemos. Es esa ahora. Búsqueda perpetua por joder. Bueno, el achorado puede ser blanco, cholo, negro, lo que sea. Y eso también es una cosa nueva, pues, ya no es el guachafo, ya no es el cholo, es el achorado el que aparece. Y aparece a todas las clases. De qué manera comencemos a mirarnos un poco diciendo cómo somos, cómo tenemos que cambiar de comportamiento. Tenemos que, los peruanos, de respetarnos unos a otros. De manera cívica. Cívicamente. Ahora, cuando conversábamos antes también de entrar al aire, fue una conversación fantástica, hablábamos de la historia y de Basadre y de esta especie de círculo en el que el Perú ha terminado imbuido. Si uno lee los primeros años de la República en Basadre y la Junta Gobernativa y Ribagüero que es depuesto por el Congreso, uno le cambia los nombres y es el señor Kuczynski. Han pasado 200 años y estamos parados exactamente en el mismo sitio. Lamentablemente estoy de acuerdo contigo. Los poetas, yo los pongo a los poetas por encima de los filósofos, fíjate. Como los griegos. Son excepcionales, ¿no? Manuel Escorza escribió un texto del Jinete Inmóvil. En el Perú no hay historia, repetimos. El siglo XIX hubo escándalos con los que eran los consolidados y los consignatarios. Y con eso acabó una era. Yo acabo de terminar un libro de Historia de la República. Por ejemplo, me he descubierto la importancia de Piérola, por ejemplo. Yo digo sencillamente, ¿cuántas cosas se han escrito sobre Piérola? Pero me llamó la atención, y no lo notan, que a los 19 años Piérola se quedó huérfano de padre y madre, esas cosas que se muere el padre y la madre lo sigue un mes, y estaba en el seminario y no podía continuar. Y entonces el seminario, tú te imaginas la iglesia, lo nombró profesor de teología a los 19 años. Eso no podía hacerse sino con un tipo sobredotado, ¿no? Y cuando tuvo 30 años, Balta lo llamó para ser ministro de Economía a los 30 años. Ministro de Hacienda, claro. Ministro de Hacienda. Y él, el asunto Dreyfus, para tener un socio y no 40 que no daban cuentas, para que el Estado tuviera dinero. Es genial. Y además ha habido otras cosas de Piérola extraordinarias. Decidió que había que hacer una revolución en el Perú. Con sus amigos alquilaron un barco, el Talismán, para que desembarcara. Entonces Pardo le envió el Huáscar, y el pobre Talismán pues se rindió. Califa alquila Talismán. Sí, y se fue a Bolivia. ¿Y sabes qué decidió? Ya que lo habían vencido, secuestrar el Huáscar. Y lo secuestró. El día que no estaba Grau, que le tenía una gran admiración por respeto a Grau, un día que Grau estaba en tierra, se llevó el Huáscar. No me digas, ese es un personaje extraordinario, pero está en los libros de historia. Pero los historiadores no tienen, ¿cómo te decir?, el sentido de la historia, la sorpresa, saber asombrarse. Me ha asombrado Piérola, me ha asombrado Ramón Castilla. Ramón Castilla era un soldadazo, gran soldado, un cachaco. Comenzó con los españoles y luego se dio cuenta que había que estar contra él, soldado. Y fue varias veces, siguió haciendo. ¿Qué hizo? Estudió, aprendió y se volvió un estadista extraordinario. Le dio Clausewitz, además. Claro, pero ¿cómo? En un momento determinado vino el auge del guano, y ¿qué hizo? Inyectar capital en el pueblo. ¿Sabes qué? Había habido 30 años de guerra civil y los hacendados estaban arruinados, la economía peruana estaba en el suelo. ¿Y qué hizo? Les dijo que podían presentar sus papeles para que el Estado les diera una indemnización. Recapitalizó el Perú, que comenzó a caminar. Dime eso, esa es una maniobra del Fondo Monetario, genial. Lo hizo Ricardo, lo hizo él porque era inteligente.
Y además vio la posibilidad con antelación de que haya un conflicto con Chile y compró el Rímac y el Amazonas y dijo que por cada buque chileno se compraban dos peruanos. No lo escuchamos. Cuando Chile compra un barco, Perú compremos dos y no lo compraron. Bueno, él compró dos y fueron los dos primeros buques. En mi libro me he quedado fascinado y me temo que el siglo XIX tuvo mejores estadistas que el siglo XX. Por supuesto, Balta, Pardo. Así es. El civilismo fue una cosa sin precedentes en América Latina, ¿no? Así es. Bueno, regresemos al Perú infecto actual. siglo XXI y continuemos con la pregunta que yo le había planteado, profesor, que es, si tenemos que reconstituir y empezar a trabajar en la idea de nación y de república, ¿por dónde empezar? La justicia es un punto. La cultura en el sentido de comportamiento, no en el sentido antropológico, en el sentido que no es el último coche. ¿Sabes que el Ministerio de Cultura es el que menos dinero tiene? Es lo que menos nos importa. Error enorme, error enorme. No hay país desarrollado capitalista que no tenga una cultura profunda y fuerte. ¿Qué país es ese que renuncia a lo que son el ingreso al conocimiento, a la técnica, a la ciencia? Eso, no estamos en eso. Y ese es el siglo XXI. Dar el salto tecnológico que ha dado China, que ha dado la India, del mundo occidental han tomado todos esos elementos. Y es el último vagón y el último presupuesto. Incluso en algún momento me han propuesto ser ministro de Cultura y yo, ¿para qué? Si no hay dinero. Claro. ¿Para qué? Es una tontería, no es un adorno, es decisivo. Además, en el sentido, tú has leído a Weber, la cultura significa también eso que es la formación del ciudadano. La conciencia del ciudadano. Y la conciencia del ciudadano, claro. ¿Por qué el protestantismo apareció en Alemania y todas estas cosas? Porque eran austeros, guardaban y ahorraban. Y el ahorro les produjo el capitalismo con un efecto inesperado. Entonces, ahora, es un tema fundamental. Porque era un país profesor. culto el Perú, siempre tuvo poetas, siempre tuvo escritores, ¿no? Siempre tuvo pensadores. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pensamos que todo es el dinero y el mercado. Sí es importante, pero también la cultura, fundamentalmente. Y hay un divorcio sí. entre quienes tienen el dinero y deberían fomentar el conocimiento y no lo hacen. Porque piensa que es una tontería, pero no es así, pues, es al revés. Ahora, le pregunto, cuando Weber habla de la ética protestante y del espíritu del capitalismo, que es un libro medular suyo, y sí. también cuando habla de economía y política, que es un libro larguísimo, aburrido, pero sí. que también hay que leer, ¿cree usted que los peruanos que han leído a Weber y hacen leyes cometen el error de creer que nuestros burócratas son prusianos? Porque a veces uno lee un proyecto de ley en el Perú y lo lee y dice, bueno, esto es fantástico, si asumimos que todos son prusianos. Sí. Pero uno se enfrenta luego con el señor Inostroza, sí. que digamos que dentro de la taxonomía weberiana hubiera terminado más cercano a un water que a una calificación. Sí, hay que pensar que la modernidad es exigente. Entonces esa exigencia es la puntualidad, es la seriedad. Hay que ser serios en ciertas cosas, lo cual no significa ser solemnes. Y entonces los peruanos confundimos mucho eso, ¿no? Tenemos que discutirlos. Tenemos una serie de cosas buenas. Los peruanos tenemos el humor, sabemos siempre ser satíricos. La quimba. ¿No? Ha habido un texto estupendo de Beto Ortiz. Yo soy partidario de decir, cuando alguien está un texto de Beto Ortiz que dice, señores delincuentes, asesinos, malvados, todos los que se dedican a Lampa, por favor, no hablen como están hablando, porque van a creer que son jueces supremos. O fiscales. Oye, eso es la ironía elegante, estupenda. Tenemos eso, nos defendemos. Siempre lo hemos tenido satíricos siempre. Pues hay que creer en la cultura peruana que ya está hecha, en los grandes escritores que hemos tenido. Les han quitado a los jóvenes la idea de que, del placer de la lectura y de la curiosidad. ¿Nos han quitado la raíz? Bueno, la manera como les enseñan cosas son por áreas y esperan que ellos formen el conocimiento. No, el conocimiento se da a los jóvenes. ¿Sabes qué? Hay un antropólogo que explica eso bien claramente, que dice que venimos al mundo como seres humanos, pero la adolescencia, la infancia y la adolescencia nos prolonga para hacernos humanos por la cultura, sea la cultura chipiva, o aymara, o norteamericana,
nos termina construyendo. Es fundamental. Para hacernos, ¿qué? Humanos. O sea, libres, pensadores, capaces de tener dudas. Pasar del mito al logos. Pasar a logos, el gran salto del mito a logos, Profesor, que lo dieron los griegos. La televisión es cruel con el tiempo y quiero hacerle una última pregunta. Para quienes lo están viendo y sobre todo espero que para los jóvenes, ¿qué 5 libros recomendaría usted leer para entendernos como país? Sé que es una pregunta difícil, pero... La poesía de Vallejo, González Prada, los libros de Ahí de la Torre, de Basadre, de Ribagüero, maravillas. ¿Y sabes qué? Yo creo en el libro. Yo creo que en el poder del saber, en la posibilidad de buscar la verdad, no convencer a alguien, sino buscar la verdad. Y que eso hace que el hombre sea un ser humano. Hacia el hombre hombre. Al hombre hombre. Por eso nos humaniza la cultura. Y nos hace modestos. Sabemos que nada es por completo real o verdadero. Todo tiene una contraparte. Y es divertido, es entretenido. Yo tengo 82 años. ¿Por qué estoy sano? Ya pasé los 80, estoy en los 80. Porque toda mi vida me he divertido estudiando y pensando y razonando. Si tuviera 80 años más lo seguiría haciendo. Es extraordinario poder pensar, razonar, discutir, conversar, investigar. Es un placer, es un placer. No me importa el dinero. ¿De qué vivo? De mi pensión francesa de profesor. No creas que sea tan muy rica, pero tampoco muy pobre. Entonces, ¿por qué no se puede esperar en la mejora del ser humano a través de lo que le da el conocimiento? La mayoría de edad, decía Kant, cuando le preguntaron qué es la ilustración, dijo, es adquirir la mayoría de edad. ¿Qué es la mayoría de edad? Pensar por tu cuenta. Piensa por tu cuenta. No porque un líder, una ideología te lleva, sino razona y sé libre. Introspección. ¿Y para qué es la cultura? Para ser libre. Correcto. Y nada hay mejor que la libertad. Bien, profesor, ha sido un gusto tremendo tenerlo y tremendamente ilustrativo también. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos con el señor Está Mario... un poco vanidoso, con frases... A los 82 años, profesor, se lo ha ganado y tiene todo el respeto de los televidentes, así Muchas que gracias sea usted por la lo invitación. vanidoso que corresponda.